Continuamos en Ampliación de Noticias, 8:21 y como lo habíamos anunciado, está con nosotros el señor Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. Señor Ojeda, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días a todos los que están escuchando y viendo RPP. Saludos, señora Mávila, señor Fernando, siempre a sus órdenes. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Continuamos con esta novela o tragicomedia de pronto sobre los colectiveros informales. Hay un proyecto desde el Congreso, impulsado por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, un proyecto de ley que establece la formalización de los autos colectivos en Lima Metropolitana y en el Callao. Esto continúa. La semana pasada fue una semana muy movida para el tema del transporte porque se removió a la señora Jara de la ATU. Además, bueno, el alcalde de Lima aclaró, no habló de formalización, dijo que le había hablado de un empadronamiento, pero en fin, todavía nos encontramos en una suerte de limbo sin encontrar una hoja de ruta hacia la solución del problema del transporte público urbano. ¿Cuál es su lectura a estas alturas en lo que va de lo que describíamos como una telenovela? Sí, esta es una tragicomedia, como también indicábamos. Acá creo que el transporte no puede verse como una explosión que destrozas y vuelves a construir porque si no nunca avanzamos. Acá tenemos que reforzar y consolidar las instituciones, olvidarnos de los nombres. La situación que ha pasado en la ATU es un tema muy peligroso. Respetamos el nombramiento del señor José Aguilar, lo conocemos, le deseamos la mejor de la suerte, pero, sin embargo, el hecho de establecer una norma que rompe la institucionalidad. ¿Cuántos ministros de transporte hemos tenido en los últimos años? ¿Qué ministros de transporte hemos tenido? ¿Qué políticos hay en el Congreso que tratan de desestabilizar y establecer bajo prebendas ocultas normas que sinceramente están destrozando el transporte? Entonces, esta norma que establece el cargo de confianza como una de las causales para revocar un nombramiento en la ATU es sumamente peligroso. Yo recomiendo, como gremio, como institución, como persona sobre todo, establecer parámetros porque no sabemos si mañana está la señora Lacita Lazarte o mañana no. Si mañana está la presidenta o mañana no. Y esto no puede pasar en un país donde una de sus grandes falencias junto con la salud y la economía es el transporte, tanto urbano como interprovincial. Y dejar esto en manos de intereses ajenos al bienestar del ciudadano, vamos a pagar la factura en cualquier momento. ¿Cuáles son esos intereses ajenos al bienestar del ciudadano que usted ha mencionado? Porque, por una parte, estamos ante algún riesgo de un proyecto de ley presentado. Usted ha pedido que no digamos nombres, que vayamos a las cosas estructurales, pero en este caso hace falta citar el nombre del señor Montalvo, porque quien ha presentado el proyecto de ley ha sido un mototaxista, que es un oficio muy noble, naturalmente, pero con una licencia cancelada por una conducción irresponsable. Es esa persona la que está más calificada por su bancada para presentar un proyecto de ley que va a institucionalizar los colectivos en las ciudades de Lima y Callao, que fueron explícitamente separadas de la autorización que se recibió el año pasado. Quisiera que nos conteste primero eso y luego otros temas que lamentablemente tienen que ver también con intereses privados ajenos al de los que se movilizan cada día con el transporte público. Lógicamente que no es una persona idónea. Ya sabemos lamentablemente que el Congreso aprobó la ley del auto colectivo no una vez, 2 veces. ¿Y por qué la paran poniendo proyectos? Porque sus objetivos es destrozar y desangrar al transporte formal. A veces uno escucha a los transportistas formales en el tema urbano, corredores, subsidio. Pero ya hemos dicho, si no se erradica la informalidad, se establece un sistema integrado que no lo vas a poder tener con los colectivos que no respetan frecuencia, no respetan continuidad, no respetan uniformidad, es como echarle agua a un vaso lleno de huecos. Porque no vas a poder, por más que tengas subsidio, reflotar y salir de la crisis del transporte. Es algo muy importante que tiene que ver tanto el Ministerio como un ente normativo, la ATU como un ente fiscalizador, pero aquí hay una persona, con todo respeto, que nunca diría los invite, no los veo. ¿Dónde está la policía? Porque el inspector, sea de ATU o sea de Sutran, que también ha sido desarticulada prácticamente y esperamos reflote, no va a hacer nada con este tipo de mafias. Ayer ya hemos visto a los pseudo representantes de los colectiveros empoderados, encima con entrevistas dentro de su carro como si no les pasara nada.
¿Dónde está la fuerza del orden, que es la encargada de respetar el tránsito, que es parte de las normas, no parar en sitios no autorizados, respetar las autorizaciones que tiene? El inspector no va a poder hacer nada. Y lamentablemente, así a unos nos amenacen, nos digan algo, acá hay intereses de malos policías que muchas investigaciones, incluyendo RPP, ha detectado. Entonces, hay muchos factores, muchas columnas que están desarticuladas. También el desconocimiento del señor alcalde en tema de transporte. Ayer nos dio gusto y antes de ayer ver cómo ya se retractaba de su primera posición, pero cuando llegó al segundo comentario, fue peor que el primero, ¿no? ¿Sobre qué tema? Que indicaba que pobrecitos, que estos señores pueden hacer Lima Cañete, Lima Huacho. Por Dios, la norma es clara. No lo pueden hacer porque ya existen flota de buses que también están siendo desangradas por estos malos comportamientos. Y decir un comentario, una autoridad de tal magnitud también nos preocupa. Se refiere a que estos colectivos ya no funcionan en Lima, ya no trabajan en Lima, pero que sean desplazados a otras zonas donde usted dice también hay un tema de formalidad de por medio. Eso es correcto. Lo que me parece ha querido decir el alcalde es que hay un problema social de fondo. Y ese problema social de fondo tendría que encontrar una alternativa. ¿Cuál sería para usted esa alternativa? Como siempre hemos comentado, las alternativas no pueden afectar el derecho de terceros y sobre todo si son derechos de ciudadanos. Primero, establecer con regulación y gestión, que ahí sí comparto totalmente con la ministra, como sucede en Chile, como sucede en Ecuador, sitios alimentadores donde ellos trabajen sin afectar las rutas del transporte formal que ya está establecido, no ahora, por décadas. No hablamos de monopolio, lo quitaron porque sabían que estaba en un semejante error de definición. Son más de 10.000 empresas de transporte interprovincial que trabajan a nivel nacional y se están desangrando. Siempre indicamos, y nosotros venimos de un congreso internacional donde ratifica la tercera flota aún en calidad de vehículos, es la peruana, luego de México y Brasil. Y lamentablemente no podemos retroceder 40, 50 años de historia. La flota nueva de los buses que han comprado algunas empresas, claro, a las que se les prometió corredores separados, claro, y sin piratas. Vamos, dos temas. En el tema urbano aún no se ha logrado una integración muy importante, que es la integración del transporte tradicional, que también tiene buses. Para nada es un secreto la Chama, ¿no? La Santa Catalina, ¿no? La 50, ellos también, la COVID, ¿no? 73, existen y debe haber una integración y una alianza con el transporte de los corredores, que ellos también han nacido de dichas empresas. Lo que no se puede admitir es cómo se meten en las rutas, lamentablemente y vulgarmente hablando, donde ven carne, donde ven economía. ¿Cómo es posible que en el paradero de la cultura, donde se daría un excelente programa de integración entre el corredor rojo y el tren, sea una colonia, una invasión de combis? En zonas amarillas, a vista y paciencia de la policía. Entonces, hay situaciones que tenemos que cambiar, pero no pensar que es un tema social, porque si hablamos de un tema social, desequilibramos todos los valores de cuidar al ciudadano en el tema de accidentes, el tema de heridos, tema de velocidad. Que es la prioridad, sin duda. Ahora, ¿qué tendría que hacer el nuevo presidente de la ATU? ¿Cuál sería la primera acción que tendría que tomar a partir de ahora? Primero, consideramos que hace tiempo tiene que haber una coordinación directa que no ha existido, porque el peruano olvida temas políticos. Hemos estado más de un año y medio desangrándonos con un ministro que apoyaba totalmente la ilegalidad. Juan Francisco Silva. Exacto. Él mismo ilegal, porque no tenía brevete tampoco. Se llenó de pseudoasesores para fomentar cambios en la Sutran y la ATU y desangrar al transporte formal, porque ya tenía compromisos de campaña y para nadie es un secreto para poder avalar dichos objetivos. Y creo que si el peruano olvida 1 año y 4 meses, no es fácil de cambiar. Se rompieron o se quebraron más las estructuras. Por eso, si bien es cierto, se ha nombrado un nuevo jefe de ATU, me da tranquilidad la definición y objetivos que tiene la ministra. Sí me quita el sueño normas que pueden quedar como una bomba, que es la norma de cargo de confianza, porque no sabemos quién viene mañana, qué presión va a hacer el Congreso, y en un gobierno, con todo el respeto, que está débil, porque para nadie es un secreto, cualquier presión congresal también es un peligro al transporte. ¿Ve en esto una presión congresal? Podemos ver que van a aprovecharse para hacer presión congresal. Señor Ojeda, yo le ruego que nos
que nos acompañe un instante, después del cual queremos seguir conversando con usted para que nos diga si es casualidad que toda esta crisis se haya desencadenado en vísperas de la atribución de nuevas rutas en los corredores y de 2 líneas de metro pendientes. Y nos lo dirá. ¿Qué intereses se mueven ahí en esos grandes contratos? Después de la pausa, por favor. Conversando con el señor Martín Ojeda, quien es el gerente general de Gremios de Transporte de Pasajeros y director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre. La pregunta que había quedado planteada es, si toda esta crisis que se ha producido, primeramente con la decisión de no seguir dando servicios en el corredor amarillo por parte de las empresas que habían ganado la licitación, por otra parte el cuestionamiento de acto, por otra parte el proyecto de ley en el Congreso presentado por un congresista de Perú Libre con malas referencias, hay que decirlo. La pregunta es si esto tiene algo que ver con las atribuciones que deben hacerse pronto para nuevas rutas en los corredores y sobre todo para 2 líneas nuevas de metro, la 3 y 4, porque recordemos que cuando esas 2 líneas estén en funcionamiento habrán 1 millón menos de trayectos cada día en nuestra ciudad. Primero que el bienestar que tenemos que buscar, independientemente de todo interés empresarial, es el bienestar del peruano. Como bien conversábamos en el entretiempo, conseguir que se terminen las líneas 1, 2, se complementen, con las que se van a hacer, es algo fundamental en la ciudad de Lima. Segundo, no puede haber un sistema de líneas, corredores y tradicional si existe un transporte ilegal, porque jamás se va a lograr una integración. Porque lógicamente con una tarjeta yo podría hacer los 3 porque coordino con el transporte formal, porque tienen frecuencias, tienen continuidad ordenada, no la anarquía que estamos viendo. Tercero, que sí pedimos y siempre invocamos que Contraloría siempre investigue antes profundamente y no esperar los resultados que originan que muchos funcionarios más pasen su vida en la cárcel que seguir analizando el tema del transporte, porque es la triste verdad. Y cuarto, que en el tema de los corredores, así les molesta a algunos amigos de los corredores, aquí hay que sacar la paja del trigo. ¿Por qué? Porque así como hay corredores que han cumplido a pesar de las deficiencias y los obstáculos que le da esta situación anárquica de la ciudad de Lima y otras ciudades por lo que están invirtiendo como el transporte interprovincial, también hay empresas de algunos corredores que no han dado la talla. Por ejemplo. No quisiera mencionar, pero por ejemplo ya... Vamos, el Morado, se ha criticado al Morado. Totalmente. ¿Qué es lo que no han hecho bien esos? Por ejemplo, uno solamente basta hablar con su proveedor cómo ha recogido los buses canibalizados. Yo creo que una empresa, como es el caso del Corredor Amarillo, ¿qué hizo? Acá hay falencias, el contrato no me cumple, deseamos hacer las modificaciones y está conversando con el MEF. ¿Es un sistema que hay que recuperar? Es decir, ¿hay que consolidar? Hay que consolidarlo, pero tampoco podemos ser ciegos a una realidad. Cuando hay una buena administración, hay que apoyarla. Cuando hay una mala administración, no hay que ser ciegos. El día de ayer el alcalde de Lima decía además que él estaba impulsando, digamos, la posibilidad de inversión extranjera, mecanismo gobierno-gobierno para el tema del metro, y que él confiaba en que la línea 3 y 4 tendrían que estar gestionadas, administradas por la ATU, en la medida en que se trata de un organismo independiente, que es su competencia. La señora Jara, sin embargo, ha dicho que aquí hay apetitos desde el Ejecutivo por la línea 3 y 4. Por el tramo 3 y 4 del metro. Una persona, cuando está en ambos lados de la mesa, a veces ve cosas que no están... Yo te digo la experiencia de ser funcionario. Y si la señora Jara lo ha indicado, simplemente es una advertencia para Contraloría. Porque el transporte no puede ser la torta e interés de situaciones ajenas al ciudadano que la toma o al empresario que invierte. Porque acá lamentablemente en este país podemos ver el tema de los peajes, podemos ver el tema de Odebrecht. Han sido situaciones que han resquebrajado el transporte. Aunque ustedes no lo crean, lo ha resquebrajado, porque ahora pagamos las consecuencias que en plena crisis o un puente mal construido como el puente Sechín, que lo hemos conversado acá, te cobraban el peaje sin poder pasar. ¿Y por qué? Porque se sienten impunes, se sienten que han tenido situaciones más allá de las normales que hubieran tenido en otros países.
Y creo que es una situación a cambiar, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos que vengan y sobre todo en el comportamiento de malos congresistas. Ustedes, que son empresarios de buses principalmente, ¿son favorables a que se construya cuanto antes esas líneas de metro? Que el Estado ponga el dinero que hace falta para que menos peruanos tengan que ir en buses y más bajo la tierra. Lógico. Yo le comento algo, ¿no? Cuando uno viaja, se da cuenta de otra realidad y dice, ¿qué hacemos acá, no? O sea, no sé, mi país está en otro planeta. Usted lo ha indicado. Yo tomo un tren y me bajo en el aeropuerto. Tomo un tren y me bajo en el terminal terrestre. ¿Usted cree que nosotros, como interprovinciales, en este caso, no deberíamos apoyar eso? Claro que sí. Pero cuando vemos la realidad, tenemos que luchar para combatir, con todo respeto lo digo, a un mismo mal. El mal que tiene el urbano, el mal que tiene el interprovincial, se llama la ilegalidad. Y los aliados que lamentablemente tiene es la desidia, la negligencia y la corrupción. Y lamentablemente algunas entidades del Estado están vinculadas. Y yo espero que el compromiso que ha dicho la señorita Lasarte se cumpla, porque creemos en ella. Pero también cuidar instituciones como la ATU, que no merecen nuevas especificaciones que podrían resquebrajarlo. Politización. Muchas gracias, señor Ojeda. No, ustedes, que no quede gracias. a merced del capricho político, digamos, de la eventualidad de un capricho político, que es el riesgo mayor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son las 8:43. Fernando, hacemos una pausa, pero hay mucho más en Ampliación de Noticias.